¿Cuál es el secreto de la edición de estas imágenes, de estos vídeos desde .NET? Pues aquí la tenéis. Es esta herramienta que se llama FFmpeg, que básicamente pues, se trata de una herramienta de software libre que te permite la edición de imagen, vídeo y audio pues directamente desde línea de comandos, desde consola, desde una aplicación. Entonces, a partir de esta herramienta tenemos aquí un chico que es Tomás, que bueno, ha generado varios paquetes Nugget que facilitan un poco el consumo de esta herramienta desde .NET. Esta herramienta es un ejecutable que lo podríamos descargar a nuestro equipo y vía comando desde la consola lo podríamos consumir. Pero la idea es hacerlo desde código.net, como digo. Entonces, este chico, Tomás, ha preparado algunos paquetes que facilitan el consumo desde .NET. Si nos vamos aquí a nuestro proyecto, ahora os enseñaré código, vamos a necesitar varias cosas. Por un lado, de este chico vamos a necesitar estos dos paquetes. El shave.ffmpeg, que básicamente es el software, lo que podemos ejecutar mediante comandos para poder hacer cosas con nuestras imágenes, nuestros audios, nuestros vídeos. Y después, otra cosa interesante que ha creado es el descargador. Básicamente es, si no tenemos nosotros el ejecutable, pues con esta herramienta lo podemos descargar directamente desde código.net. Además, vamos a necesitar algunos Nugget Math asociados a esta edición de imágenes, en este caso para generar las miniaturas, que va a ser el System Text JSON y el Six Labor Fonts, ¿vale? Porque bueno, vamos a elegir unas fuentes personalizadas y tal, y nos hace falta. Así que nada, simplemente con estos 4 paquetes vamos directamente al código y vais a ver lo fácil que es generar miniaturas. Pues bien, lo primero que hemos hecho es generar un modelo con todos los campos que vamos a necesitar para generar estas miniaturas. Os lo voy explicando. Tenemos un campo texto, que no es más pues que al final van a ser miniaturas muy simples, ¿vale? Tener en cuenta que nuestra imagen de la miniatura nos la va a generar una inteligencia artificial. Entonces lo que vamos a hacer es coger esa imagen que me genera la inteligencia artificial y ponerle un texto por encima. Esto, en cuanto empecéis a manejar esta herramienta, yo no soy experto ni mucho menos, solo sé pues las 4 o 5 cosas que me han ido haciendo falta para hacer esta edición. No soy experto, como digo, pero si vosotros indagáis, seguramente podéis hacer miniaturas mucho más complejas que las que yo os enseñe. Entonces, mis miniaturas van a ser una imagen de fondo y un texto por encima. Entonces, tenemos aquí el texto. Como input path tenemos la ruta de la imagen que queremos que se ponga de fondo. El output será donde queremos generar nosotros la imagen de salida. El font, pues es la fuente con la que queremos escribir nuestro texto. Box padding y box alpha hacen referencia a una caja que voy a utilizar para contener el texto, es decir, el texto no va a ir directamente sobre la imagen, sino que habrá una caja y el texto estará sobre esta caja, de forma que a esa caja le podremos dar un color para resaltar un poco más el texto. Después, el tamaño de la imagen y si es landscape, o sea, si es 16/9 el ratio. Tenemos para nuestro texto principal pues el color de la fuente y el tamaño, la sombra, el border y el color de la caja. Y después, para un texto específico, si queremos diferenciar y tener, por ejemplo, lo típico que es una introducción con un color y después un poquito más grande, pues ya lo que es el contenido de verdad de nuestro vídeo, que queremos resaltar un poco más que esa parte superior, pues tenemos aquí una parte para el texto específico, ¿vale? Que igual sería la fuente, el color, sombra, border y la caja. Entonces, con este modelo tenemos todo lo necesario para generar nuestra miniatura. En nuestro proyecto, como veis, he creado un servicio, ¿vale? Lo he llamado FFmpeg Service, y vamos a ir completando con lo que necesitamos. Entonces, yo lo tengo ya por aquí, pero lo vamos a ir haciendo muy poco a poco para que todos lo entendáis. Como digo, esto de FFmpeg es un mundo, ¿vale? Yo soy totalmente inexperto, pero si vais indagando vais a ver que se pueden hacer auténticas barbaridades con esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a necesitar, este es el método que vamos a utilizar para generar nuestras imágenes, o sea, nuestra miniatura, ¿vale? Vamos a llamar añadir texto a una imagen, ¿vale? Add text to image. Ahora, antes que esto, como digo, esta herramienta, la de FFmpeg, no es más que una consola a la que le podemos lanzar comando, ¿vale? Es un ejecutable que podemos lanzar desde consola y le podemos lanzar comando. Entonces,
he preparado un método, que os lo pongo por aquí, ahora os lo explico, con el que podemos consumir fácilmente estos comandos. El comando pues lo vamos a ir construyendo conforme a lo que queramos hacer. En este caso, añadir un texto a una imagen, pero el comando va a ser el mismo. Entonces, me he creado aquí un método que se llama ramffmpg. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues comprobamos si tenemos el ejecutable, si tenemos el programa. Si no lo tenemos, con el paquete que comentaba anteriormente, Nugget, pues podemos obtener la última versión y descargarlo. Con esto ya lo tendremos. Esta parte de momento, obviarla, después la comentaremos, porque digamos que este es el software principal y esto es como una pequeña herramienta que también viene con el software que después vamos a necesitar. Aquí, pues lo que hacemos es arrancamos una consola. En este caso, desde .NET podemos arrancar consolas aquí en Windows. Arrancamos un CMD. Aquí vamos a ir escribiendo todos los parámetros de output que vais generando este software por detrás. Los vamos a ir escribiendo, tanto el output como si hay algún tipo de error. Aquí arrancamos, comenzamos a escuchar tanto el output como los posibles errores que haya. Aquí esperamos hasta que esto acabe. Y ya dependiendo de si es la herramienta que os comentaba aquí o es directamente el software, pues nada. Cuando esto acabe, pues salimos y ya. ¿Vale? Con este método tan genérico podéis ejecutar directamente el ffmpeg con cualquier comando que le mandéis. Aquí lo que tenéis es como argumento es el comando. Esto que simplemente es para tracear. Y aquí que es para elegir si elegimos, o sea, si consumimos esta herramienta o esta de aquí, ¿vale? No tiene más. Vamos a volver al método principal que os estaba enseñando antes y vamos a ir por partes. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar, en principio, redimensionar y cortar la imagen al tamaño de salida que nosotros queremos. Si recordáis aquí, en el modelo, le hemos especificado un tamaño de salida, que en este caso, pues bueno, es un tamaño 16/9 para que me cuadre con una miniatura de YouTube. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si la imagen no me viniera con ese tamaño, pues tengo que adaptarla. Para ello, he preparado este método de renderizar y cortar, que vais a ver ahora. Os lo pongo también por aquí. El único método privado será este principal por el momento, ¿vale? Los demás son todos métodos privados que consumiremos internamente. Aquí, el renderizar y cortar va a necesitar a su vez otro método, que aquí es donde se va a consumir la herramienta esta de ffproof, que es la que os decía antes, que simplemente lo único que hace es, lanzando este comando, podemos saber el tamaño de una imagen. Es decir, yo simplemente tengo un input con el path donde está la imagen y con este comando pues puedo obtener el float correspondiente al width o al height de la imagen. Como veis aquí, yo le digo si quiero el width o el height y con esto me da el tamaño de la imagen. Aquí básicamente lo que estoy comprobando es, oye, si la imagen original no tiene el tamaño que yo le he dicho que tiene que tener, este comando de escala pues lo que hace es cambiarle el tamaño. Veis que tiene un montón de parámetros. Al final es como si lanzáramos el comando desde la consola, pero lo escribimos aquí en .NET. Lo que hace simplemente es escalar la imagen y cortarla. ¿Vale? Esto sí, ya os digo, si profundizáis mucho más en esta herramienta, vais a ver que tiene un montón de posibilidades. Y ya después lo único que hago es escribir esa imagen que he renderizado, pues la escribo. ¿Vale? Y con esto ya puedo cambiar el tamaño y cortar la imagen al tamaño que yo deseo. Después, con respecto al texto, pues el texto, puede ser que el texto que yo le mande para incluir en la imagen no quepa en una sola línea. Entonces tengo que ajustar ese texto a tantas líneas como requiera en función del ancho que tenga la imagen. Así que he generado otro método que es este de ajustar el texto. Pues lo voy a poner también por aquí. Déjame un segundo, yo lo pongo. Me lo traigo aquí. Y aquí, lo que os decía, lo que vamos a hacer es, porque como no todas las fuentes ocupan iguales, para esto, por ejemplo, para utilizar el font collection y el font, para lo que necesitamos el six labor que veíamos antes. Aquí lo que hacemos es declarar el objeto fuente con la fuente que nosotros vamos a querer. Aquí puede ser la fuente que vosotros queráis, ¿vale? Os descargáis el fichero de fuente y la fuente la que más os guste.
Y aquí, pues en función de la fuente, lo que vamos a hacer es ver si el texto cabe o no cabe en el ancho que tenemos de la imagen y ir separándolo por líneas, ¿vale? Conforme vaya cabiendo, pues vamos a tener una línea, 2, 3, hasta que acabemos con todo el texto para ver si cabe. Os dejo por aquí los dos métodos que vamos a necesitar, ¿vale? Pero como son métodos auxiliares, pues no los vamos a comentar mucho. Simplemente quedaros con eso, que lo que hace es que ajusta el texto al ancho que tenga la imagen. Y nada, volvemos al método principal. Voy poniendo por aquí más código y lo vamos comentando. Ya tenemos la imagen redimensionada y el texto ajustado para que quepa. Ahora, nos vamos a ir a la fuente y para el tamaño de la fuente vamos aquí a comparar, si tenemos una especificación de fuente para ese texto que yo decía, secundario y principal, para diferenciarle entre secundario y principal, y si la tenemos, pues el máximo tamaño que pueda coger la fuente será 1, y si no lo tenemos, pues será otro. Aquí un objeto para la caja de fondo que también os comentaba, y ahora vamos a empezar ya con los elementos que tiene nuestra miniatura. Vamos a recorrer el texto que hemos separado en línea. Si os fijáis, aquí antes separábamos el texto en línea. Aquí hemos sacado el texto en línea. Aquí lo estamos separando por cada línea. Y aquí lo que vamos a hacer es recorrer cada una de las líneas de ese texto. Ahora, con cada línea, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues vamos a ir viendo dónde está la posición de tres elementos. Bueno, perdón, de tres elementos, no, de cuatro elementos. Vamos a tener por un lado el texto, por otro lado vamos a tener una sombra, vamos a tener un borde y vamos a tener un cuadro, como he dicho, un box, una caja, por debajo del texto. Entonces, aquí es importante el orden en el que se añaden los elementos, ¿vale? Porque al final son capas que se van superponiendo en la imagen. Entonces, lo que primero añadamos va a estar más al fondo en las capas y lo que vayamos añadiendo después estará más por arriba. Entonces, puede que si no lo hacéis en el orden correcto, ahora veréis después un truco para que quede todo en el orden que queréis, o haya cosas que no se os vean porque están por detrás de otras cosas. Entonces, vamos por aquí a declarar una serie de variables, ¿vale? Es la posición, si tiene caja, aquí la definición de la caja, en función de si es el texto específico o no. Aquí, pues bueno, la posición del texto, dependiendo de si estamos en Landscape o en Portrait, ¿vale? Si es 16 noveno o 9 16 avos, depende. Aquí también para el color de la sombra. Y ahora vamos a ir haciendo aquí comprobaciones porque a lo mejor yo no le quiero añadir sombra, o a lo mejor sí. Entonces vamos a ir haciendo comprobaciones para ver si los elementos vienen o no vienen. Y en función de esto van a quedar en el orden en el que nosotros queramos. Aquí pregunto, oye, ¿tengo un color de sombra? ¿Tengo un color de sombra? Pues es que voy a añadir una sombra. Aquí, con la definición de estos parámetros, aquí como veis ya estamos de nuevo lanzando todo esto que veis por aquí. Son comandos del FFmpeg. Son comandos. Ya os digo, voy un poco rápido porque yo no soy experto en este software. Lo que sé es lo que he ido aprendiendo conforme he ido probando y he ido necesitando. Entonces tampoco voy a profundizar mucho en el tema. Lo único que quiero es que os quedéis con la idea de que vamos a hacer una miniatura para esa automatización de YouTube, pero no nos vamos a convertir aquí en grandes expertos en este software, ni mucho menos, ¿vale? Porque primero yo no lo soy. Vamos a continuar ahora con el border. Aquí lo mismo, vamos a preguntar ahora por el color de border y lo añadimos aquí. Una vez que sabemos si tiene o no tiene border, pues ya podemos continuar dibujando en nuestra imagen. Y por último el texto, que el texto sí que siempre lo vamos a tener. Entonces el texto lo vamos a poner aquí. Aquí en función de si tiene caja o no tiene caja, porque lo mismo, todo lo he hecho todo de forma parametrizada, ¿vale? Tú puedes decidir si quieres border, si no quieres, si quieres sombra, si no quieres, si quieres una caja, si no quieres, si tienes un texto principal o uno secundario o todo el texto es igual. Está totalmente parametrizado, ¿vale? Y aquí, pues bueno, decimos que vamos a dar una vuelta más, es decir, vamos a añadir un texto más. Y aquí lo que estamos haciendo es mover la posición del texto, pues para que no quede encima del que acabamos de añadir. Al final, como digo, esto es como si estáis en Photoshop, vais por capa y si vais pintando en el mismo sitio X e Y, pues se va a pintar encima. Entonces con esto lo que hacemos es ir moviendo el texto para que no se pinte encima. Ahora ya vamos a ir con la
construcción del comando que queremos lanzar. ¿Vale? Aquí el ffmpg argument, pues lo que vamos a hacer es, de todo lo que hemos ido construyendo anteriormente, pues lo vamos a concatenar ya en el orden correcto. Si os fijáis, aquí es donde ordeno para que esté en el orden correcto. Aquí construyo el comando que quiero lanzar. Esto, bueno, el -i es el input, aquí el filtro, aquí le podéis poner el -i para que sobrescriba el output en el caso de que ya exista. En fin, la documentación de esto la podéis leer más a fondo si tenéis alguna duda. Y aquí el último método que me falta es este de ajustar tamaño. Si no lo sabéis, las imágenes de YouTube, como mucho, pueden tener 2 megas. Entonces, puede que después de yo haber hecho todo este proceso, mi imagen ocupe más de 2 megas. Entonces, le tengo que ajustar el tamaño hasta que llegue pues, a ese tamaño mínimo que requiere YouTube, ¿vale? Entonces, he preparado aquí otro método que es este de ajustar el tamaño. Lo que vamos haciendo al final es ir reduciendo el tamaño, pero con las proporciones que queramos, dependiendo de si estamos en Landscape o en Portrait. Si está horizontal o vertical el contenido, pues vamos a ir reduciendo el tamaño de la imagen manteniendo el ratio hasta que el contenido cuadre con el tamaño que queremos, ¿vale? Que en este caso pues serán los 2 megas. Eso es lo que hace este método, ¿vale? Básicamente. Y bueno, habéis visto que aquí hemos puesto mucho código, hemos ido muy rápido, pero quedaros con esto, con que este método yo le voy a dar una imagen y un texto de una forma que vamos a ver ahora y me va a generar una miniatura. Vale, pues como veis aquí, de forma provisional, yo he añadido la forma en la que se consume este método. No va a ser desde aquí, por supuesto, estamos en el main del programa. No va a ser desde aquí, evidentemente, de donde se consuma, pero bueno, para hacer la prueba lo podemos lanzar desde aquí. No he hecho más que declararme un modelo. Este modelo va a simular, si recordáis en el vídeo anterior, cuando le pedíamos a la IA que generara todo el contenido, uno de los campos era el título para YouTube, ¿vale? Pues este modelo está simulando ya que este es el título para YouTube que me ha devuelto la IA. En este caso, yo le he añadido un texto para que veáis eso de diferenciar entre el texto principal y el secundario. Si os fijáis, mi texto que yo le he puesto aquí es esto es una miniatura. Y aquí ya le pongo el título principal. Podría no haberle puesto esto y todo sería título principal, aquí depende. Una imagen de input donde quiero que me genere la imagen de output. Aquí el path a donde está mi fuente. Esto, bueno, lo veremos en próximos vídeos, este servicio de Commons, pero no es más que una fuente, ¿vale? Un TTF que me ha gustado a mí, que yo lo he elegido para la miniatura. El tamaño que queremos en la fuente. Aquí, si queremos un texto específico, le tenemos que decir cuál es y el tamaño que va a tener. En este caso, al haberle puesto aquí que el texto es este, pues este texto me va a aparecer de una forma y este, que es el que le estoy poniendo aquí en la especificación, va a aparecer de otra. Aquí el color de la fuente, el color de la fuente de la especificación, el color de la sombra, el color de la sombra para la especificación, el border, la caja y la caja para la especificación. Con esto, ¿qué obtenemos? Pues fijaos, la imagen original que tenemos aquí es esta. Os la enseño por aquí. Vale, me la he descargado de internet y la imagen original que tenemos es esta. Imaginaos que esta es la que me ha dado la inteligencia artificial, como oye, esta es la miniatura de tu vídeo. Pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a correr el software. Simplemente arrancando ya va a entrar porque está aquí al principio. Esto vais a ver que la primera vez que lo ejecutéis tarda un pelín más porque se tiene que descargar, como hemos visto, el ffmpg. Aquí veis que va a ir imprimiendo trazas porque se las hemos puesto para que las imprima de todo lo que va haciendo. Esto es muy útil por si hay algún error, pues que podáis ver qué es lo que pasa, porque esto es súper delicado. Con que cometáis un error en uno de los parámetros o los decimales no van con coma sino que van con punto, en fin, es súper delicado y falla enseguida. Pues bueno, aquí os vais diciendo. Aquí veis que ya ha acabado, ¿vale? Porque ya ha impreso lo que es el programa, que esto que veis aquí pues ya es un spoiler que se ha hecho para próximos vídeos que veremos. Pero ya en teoría ha acabado, como veis no ha dado ningún error y esto ha acabado. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí en el escritorio, fijaos que ya me ha generado la miniatura. Tenemos la imagen de fondo que tenía, el texto que yo le he puesto aquí, que es esto es una miniatura, me lo he puesto pues de color blanco y el fondo de la caja en negro. En este caso no se ve el border ni la sombra porque las he puesto del mismo color. Y lo mismo con el para YouTube. Como le he dicho que es un texto especial, es un poco más grande, que tiene otros colores, pues fijaos que me lo ha pintado y ya aquí lo tendría. ¿Vale? Con esto tenemos una miniatura muy simple,
pero una miniatura para YouTube con la que no he tenido que hacer nada. Esto estaría automatizado dentro de nuestro flujo y ya está. Y la salida sería directamente la miniatura que ya podemos usar en YouTube. Muy bien, dejamos aquí el vídeo, ya tenemos un pasito más, ya podemos generar miniaturas desde nuestro código. Y bueno, y con esta misma lógica, con este mismo software, el FFmpeg, es con lo que vamos a montar el vídeo, lo que le vamos a añadir el audio, con lo que, bueno, en definitiva vamos a hacer toda la edición directamente desde código y de forma automatizada, sin tener que tener ningún editor de vídeo, ni de texto, ni nada parecido. Todo desde código.net. Así que nada, espero que os esté gustando y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.